Buenas noches, señor Figalo. Hoy día nos encontramos con el ex viceministro de Educación, el señor Flavio Figalo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vengo a hacer unas cuantas preguntas acerca del friaje y de la educación. La primera pregunta es, ¿cree que el friaje será peor a lo largo del tiempo? Bueno, tengo entendido que los especialistas en cambio climático lo que dicen es que se van a extremar los climas, tanto en lo que es la temperatura más alta como la temperatura más baja. Entonces lo que vamos a tener es cada año un friaje más crudo, Ujú. así como un calor más crudo, lo cual va a ser una situación muy difícil para la Claro, los población. extremos. Ujú. La segunda pregunta es si nos puede contar cómo se nota la presencia del Estado al momento del friaje. Mira, el Estado, digamos, en los años pasados, los últimos 15 años diría yo, el Estado ha estado poco preocupado por el friaje. Es más, en el siglo pasado, pues no son muchos años, 18 o 20 años, ¿ya? Nadie se preocupaba por el tema del friaje. Se preocupaban cuando ya había ocurrido sus efectos. Ujú. Es decir, se contaban las tragedias, las situaciones, etc. Tiempo después ha comenzado a haber una acción cada vez más sistemática del Estado. Es difícil que el Estado intervenga en el friaje porque no se trata de que un solo ministerio, digamos, haga el trabajo. Un conjunto. Se trata que sea un conjunto, que sea una cosa intersectorial, etc. Y coordinar entre los ministerios es difícil, Ujú. ¿no? Pero si no se coordina es muy complicado, porque el friaje tiene que ver, además afecta a poblaciones rurales, ¿ya? Muy dispersas, ¿no? Y que son difíciles en términos de la comunicación que se puede establecer con ellos, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué medidas se toman cuando ocurre un friaje severo en Cusco? Bueno, varias, ¿no? O sea, hay alertas del friaje, por ejemplo, ahora estamos en una gran alerta, todavía no ha comenzado, sin embargo, ya hay un plan para ver el tema del friaje. Entonces, Ujú. ya los ministerios han establecido un plan intersectorial. Entonces, en el caso del Cusco, hay que atender lo que son las provincias altas del Cusco. Cusco tiene prácticamente la mitad de su territorio en las provincias altas y la mayor parte de su población en las provincias altas. Entonces, hay que proteger a esa población. Entonces, hay iniciativas de salud, ¿no? Iniciativas de vivienda, iniciativas de agricultura, iniciativas de educación, iniciativas del MIDIS también para Ujú. poder ver qué cosa es lo que se hace frente a ello, ¿no? Claro. ¿Por qué cree que el friaje afecta a la educación? Bueno, yo creo que de varias maneras, ¿no? Una de ellas es que el friaje lo que produce es, un primer efecto es que por frío la gente no va al colegio, ¿no? La otra es que si va al colegio, puede ser que la situación del colegio no le permita resistir el frío. Es decir, el colegio no esté preparado para el friaje. Entonces, hay colegios, hay muchos colegios que no están preparados, entonces prepararlos es indispensable. A veces es mejor estar en tu casa que en el colegio. Y a veces al revés, ¿no? Lo cual complica la situación. Ujú. Claro. Entonces los niños tienen que ser atendidos o en su casa o en el colegio y hay que establecer, digamos, dónde van a ser atendidos en la medida que ahí pueden estar más protegidos, ¿no? La otra cosa es que en términos de la educación se pierden clases, porque los chicos no van todos, o sea, porque si van una parte no es lo mismo que si vayan todos, Claro. ¿no? Entonces siempre hay grupos que se retrasan, grupos que no se retrasan y hay una serie de actividades complementarias que hay que hacer después del friaje, Mira. que no siempre se hacen, porque el sistema educativo no es tan previsor como para que eso ocurra. Ujú. Entonces, al final de cuentas, los chicos terminan perdiendo clases, ¿no? Ujú. ¿Usted cree que podría hacer el Estado para mejorar la situación de los niños cuando hay friaje en estas zonas y que puedan continuar con sus estudios? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Una primera cosa que se hace en otros países es que la población migra. Ujú. Es decir, cuando hay un espacio temporal de mucho frío, ¿no? Se generan refugios en las zonas más bajas, en las zonas más calientes, de tal manera que las poblaciones con su ganado, con toda la familia en su conjunto, migra hacia estos refugios, ahí tienen todas las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades y los niños tienen educación en esa zona. Y cuando acaba el friaje vuelven a su zona, ¿no? Entonces, esta sería la situación ideal. No tenemos mucha costumbre de eso, ¿no? Pues en general las familias suelen quedarse en su territorio y es difícil que emigren. Sin embargo, eso tiene que ver con cómo el Estado se prepara y organiza y promueve y capacita a la población para que esto ocurra. A medida que eso vaya pasando, lo que vamos a tener es un menor efecto del friaje, no solamente sobre la salud, sino también sobre la educación, ¿no? Ujú.
Y por último, ¿cómo la mala educación afecta al crecimiento del país? Bueno, en conjunto, digamos, el tema del friaje tiene un efecto porque hay menos educación, o sea, Ujú. menos tiempo de educación. Pero también ocurre una cosa importante a ser señalada, ¿no? Que es, no solamente tenemos un problema de disminución de las horas de educación, sino de distribución de la calidad de la educación en el espacio del Perú. Lamentablemente en el Perú, la educación rural, la educación en la zona de friaje, en estas poblaciones dispersas, es peor que la educación que existe en las zonas urbanas, Ujú. ¿no? Por lo tanto, esos chicos reciben menos educación que los que reciben, por ejemplo, los pobladores de la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, esto es un drama, porque esto tiene un efecto sobre las personas, porque lo que va a producir es una frustración en las personas que no Claro, van a totalmente. poder realizar sus deseos, ¿no? Y esto es muy duro de afrontar. Pero por otro lado, es un problema para el país, porque nos estamos perdiendo de un conjunto de capacidades, nos estamos perdiendo de un conjunto de personas que podrían participar en el desarrollo del país y no solamente mejorar sus condiciones de vida, sino mejorar las condiciones de vida de todos. Claro, Entonces totalmente. es una doble pérdida, digamos, Ujú. ¿no? Gracias. De nada.